Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales, también tiene un máster en Derecho de Familias, docente, articulista en medios como Voz Populi, El Confidencial y Disidentia. También es la autora del flamante Así funciona la justicia, verdades y mentiras de la justicia española. Es de Madrid, entiendo que está tomándose unas merecidas vacaciones en Alicante, la hemos sacado seguramente de la playa. Su nombre es Natalia Velilla y está del otro lado de la línea. Natalia, buenos días, aquí en Buenos Aires, Dante Palma te saluda. Hola, buenos días a todos. Bueno, una alegría escucharte y gracias por estos minutos, Natalia. A Eh, vosotros. Quería preguntarte, a ver, tengo entendido, vos me corregirás, sino que hay una polémica en España a partir de la última película de Almodóvar, que se llama Madres Paralelas. Le cuento rápido a la gente, lo comentaba al principio del programa, pero que en el cartel que se publicó en Instagram especialmente, y donde hay una especie de juego de imágenes entre un ojo, que en lugar de iris tiene un pezón, y en lugar de una lágrima hay una gota de leche. Bueno, digo, ese cartel fue censurado por el algoritmo de Instagram, y esto me daba pie para preguntarte sobre la libertad de expresión en tiempos de algoritmos y corrección política, tanto digamos, en España como en el mundo occidental. Bueno, este es un tema que a mí me gusta mucho y trato mucho en redes sociales. Yo creo que estamos involucionando. Hace, no sé, 30 años a lo mejor nadie se plantearía nada con este cartel. De hecho, es bastante bonito. Yo no sé si la audiencia tiene oportunidad de verlo, pero es un cartel bastante estéticamente bonito y expresa mucho en una única imagen, porque va de la maternidad, pues hombre, un ojo llorando, que es un pezón con una lágrima de leche, pues es una madre. O sea, es que yo lo primero que se me ocurrió al verlo. Sin embargo, bueno, pues como vivimos en una creciente, no sé si pensar que censura o una manera de ver las cosas siempre desde el punto de vista peor que se pueden ver, pues nos hemos encontrado con que Instagram ha censurado ese cartel por ser un pezón femenino, porque esa es otra, tampoco se censuran pezones masculinos, sino únicamente los de las mujeres. Estamos, yo creo que involucionando a nivel global. Esto yo creo que es un cáncer internacional. El no saber cuál es el límite entre la libertad de expresión y cuál es lo que pudiera ser considerado como delictivo, que yo creo que realmente lo único que se podría censurar es aquello que es constitutivo de delito o constitutivo de un ilícito legal, de otra, aunque sea de otra disciplina que no sea la penal. Ahora estamos tan acostumbrados ya a que plataformas privadas, porque no deja de ser una empresa privada, Instagram Ujú. y el resto de redes sociales, ejerzan acciones que le corresponden exclusivamente a los estados, nos estamos acostumbrando y estamos ya asumiéndolo como lo normal y lo natural. A mí me parece que estamos dejando en manos de empresas decisiones que afectan a nuestros derechos fundamentales. Natalia, ya que aquí en Argentina la semana pasada se armó otra polémica porque uno de los empresarios más importantes dijo bueno, que hasta buscaría la forma de no pagarle a los empleados que decidan no vacunarse. Y, y en Argentina, la verdad que el movimiento antivacuna es bastante pequeño, pero quería preguntarte sobre cuál es la situación de España y de Europa en general, y además preguntarte ahora sí, más desde el punto de vista legal, si querés. ¿Qué pueden hacer los estados o eventualmente qué puede hacer un empresario frente a esta situación? O sea, ¿puede obligar a, por ejemplo, digo, en este caso, un empleado que no quiera vacunarse? ¿Qué se puede hacer? En España, al igual que en Argentina, la verdad es que tenemos bastante interiorizado que la vacuna es la salida a la pandemia. Hay muy poquita gente que nos está vacunando, incluso a nivel europeo nos están poniendo como ejemplo, lo cual a mí como española me llama mucho la atención porque con lo que tendemos siempre los españoles a considerarnos siempre los peores de todo y este sentimiento que tenemos siempre de hacer las cosas muy mal, pues hombre, me alegra saber que la gente en España está concienciada de que la vacuna es la única salida que tenemos ahora conocida a esta pandemia que a todo el mundo nos está limitando en nuestra vida habitual. Es un tema muy controvertido, muy complejo, el de la obligatoriedad de la vacuna. Yo creo que hay que diferenciar la vida normal, la vida de las personas, en su deambular normal, en ir a hostelería o ir a casas, a lugares públicos, a conciertos, por ejemplo, del ámbito laboral. Ujú. No es la primera vez que un empresario puede obligar a un trabajador a cumplir una serie de requisitos, al igual que, por ejemplo, se está exigiendo para ser
para trabajar en hostelería, tener el carnet de manipulador de alimentos o tener determinado título sanitario, por ejemplo, para desempeñar actividades que afectan a la sanidad, o incluso no haber cometido determinados delitos para trabajar en determinados sectores. Al menos aquí en España, por ejemplo, se exige no tener antecedentes en delitos contra los menores para trabajar con menores, lo cual es bastante lógico. Igual que existe una serie de condiciones ya existentes, entiendo que un empresario imponga la obligación de vacunarse para trabajar de cara al público podría tener un amparo legal, porque Sí. ya existe en otras ramas. No, esto no es novedoso, esto sucede en otras partes de, pues no, ya no solamente con la vacuna, sino con otras cuestiones. Cuestión diferente es la obligación de vacunarte, a lo mejor en otro tipo de actividades en las que no tienes contacto con el público. Yo creo que esto a todos nos ha sorprendido la pandemia, aunque llevamos ya año y medio de pandemia, nos ha dejado un poco con con el paso cambiado, y esto habría que de alguna manera regularlo. Yo creo que en el ámbito laboral sí que podría llegar a tener algún tipo de amparo. Ahora, de ahí a no pagar a los trabajadores por no vacunarse, no lo veo claro. Lo que sí que se podría, en todo caso, es iniciar un expediente, en su caso sancionador, que podría llevar en su caso a un despido si esa persona va a poner en peligro al resto de compañeros o a las personas que, por ejemplo, tomen contacto con esa empresa porque sean clientes. Pero de Claro. ahí a no pagar yo no lo veo nada claro tampoco. Claro. Estamos charlando con Natalia Velilla desde España. Quería preguntarte, a ver, más allá de los nombres que cambian en cada país, digo, nos hemos acostumbrado a partir desde hace un año y medio, por lo menos, a leyes excepcionales, toques de queda, estados de sitio, etcétera. Y digo, ¿vos crees que este tipo de excepcionalidades, que la verdad que tienen rango constitucional, no han sido un invento de los gobiernos, fueron utilizadas de manera arbitraria por los gobiernos o fueron utilizadas en el sentido correcto? Yo diferencio el momento inicial en marzo de 2020, en el que el mundo entero se encontró pues, en una situación que no esperaba o que no imaginaba que iba a tener la magnitud que luego ha tenido. Yo creo que en un momento excepcional en el que no tienes equipos de protección individual, no tienes a los sanitarios todavía con ese know-how que se exige para tratar la enfermedad, no tienes conocimiento de cómo funciona la enfermedad, no sabes cómo se transmite, no hay suficientes medicamentos para tratarla, no hay mascarillas. Yo creo que eso es una situación excepcional, que yo creo que la utilización de medidas excepcionales está justificada. El problema radica cuando ya llevas año y medio de pandemia, tienes un mejor conocimiento del virus, cómo funciona, sabes hasta qué punto en determinadas regiones se puede soportar una carga hospitalaria o una cierta letalidad, que yo creo que en todas las enfermedades existe, y aún así mantener una restricción de derechos que se convierte en desproporcionada, porque lo que antes era proporcionado, a lo mejor luego se convierte en desproporcionado. Lo que lo Claro. convierte en proporcional es las circunstancias que en cada caso concurren. En el caso de España, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha considerado inconstitucional el primer estado de alarma en el que se mantuvo a la población totalmente confinada. No podíamos Sí. salir más que para ir a comprar, o la gente que trabajase en trabajos esenciales. Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional lo ha hecho por cuestiones jurídicas formales, pero no deja de ser un acicate para que nos planteemos si realmente estábamos preparados jurídicamente para asumir una situación como la que nos hemos enfrentado, y sobre todo si hemos sabido reaccionar, porque yo digo que en marzo de 2020 es una cosa, en agosto de 2021 es otra, y ahora yo creo que en muchas partes del mundo no nos hemos sabido acomodar a estas circunstancias, y ahora no tendría esa justificación, entiendo. Ujú. Se habla mucho de nueva normalidad, tanto en Argentina como en Europa, y yo quería preguntarte por lo que sería algo así como el corpus legislativo, si querés, de la nueva normalidad. O sea, vos imaginás que se van a imponer nuevo tipo de leyes más restrictivas o incluso leyes barra prácticas también más restrictivas, o que finalmente la nueva normalidad a la larga se va a parecer demasiado a la vieja normalidad. De toda crisis yo creo que se pueden extraer buenas conclusiones. No, ninguno de los que, a lo mejor alguien que nos esté escuchando que sea mucho más mayor, sí que ha vivido en el pasado alguna situación parecida, pero en general todos los que estamos ahora en esta conversación no hemos vivido en nuestras vidas una situación como la que ahora mismo tenemos. Entonces, de esta crisis yo creo que lo que hay que sacar es lo positivo. Es decir, hay que regular una situación posible. Hasta ahora a lo mejor no estaba regulado de manera conveniente. Yo creo que la nueva normalidad se va a parecer mucho a la antigua normalidad, pero lo que tenemos que hacer es
extraer las consecuencias de esta situación que nos hemos encontrado, regularlo, dar a los gobiernos instrumentos precisos, porque claro, esa es otra, no hay, por lo menos en España la regulación es tan ambigua que ha dado lugar a muchísimas resoluciones judiciales contradictorias entre sí. Entonces yo creo que de alguna manera habría que establecer normas más precisas, pero que den instrumentos a los gobiernos para ajustar la situación a la amenaza que nos viene por encima. Yo quiero entender que el COVID no deja de ser un virus, como otros tantos que seguimos teniendo y con los que convivimos habitualmente, pero que al final con las vacunas y con la evolución pues ya no tenemos tanta precaución respecto de ellos, pues yo qué sé, el virus de la viruela o el virus de determinadas gripes complicadas que están ahí y nos vacunamos todos los años o nos vacuna la gente de riesgo todos los años y vivir con esa situación. Yo creo que no vamos a volver a lo mejor a tener esa dejadez respecto de determinadas medidas higiénicas, va a haber mucho más control en cuestiones de higiene personal a la hora de entrar en determinados espectáculos, a lo mejor también el aforo se va a tomar más en serio, pero no creo que cambie mucho nuestras vidas cuando el COVID realmente esté dominado. Natalia, ahora te hago la última y en algún sentido, a ver, te saco del derecho estrictamente y te lo pregunto más desde la noción de justicia como un valor. A ver si vos coincidís conmigo. Hay una sensación como de injusticia en todo el mundo occidental. O sea, en todos los países hay conflicto, en todos los países la gente está quejándose, la gente está indignada por algo. Es un fenómeno, digo, es un fenómeno de época, o siempre fue así, estamos peor que antes. Es una reflexión final, digamos. Bueno, yo creo que al ser humano le gusta instalarse en la queja en general. Es muchísimo más cómodo quejarse que dar soluciones a las situaciones en las que nos encontramos. Yo creo que esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora mismo las redes sociales y los medios de comunicación magnifican todo muchísimo. Quiero pensar bueno, que esa sensación de injusticia en el fondo es una buena señal de democracia. Dudo que en otros países puedan manifestarse con tanta tranquilidad sobre lo poco que les gusta como lo hace el gobierno o lo mal que lo hacen los jueces o qué birria de sistema tenemos. Yo creo que la grandeza de las democracias es poder tener esta capacidad de queja. La democracia no deja de ser, además, enemiga de sí misma, porque al final la democracia da instrumentos para luchar contra sí misma, Claro, que es claro. la libertad de expresión, es la libertad de queja, es la libertad de opinión. Pero bueno, yo soy optimista, creo que es necesario quejarse, pero es necesario también dar soluciones. Y la sensación de injusticia, en el fondo, como decía Santiago Rusiñol, decía que cuando una persona pide justicia lo que quiere es que le den la razón. Entonces, si partimos de la base de que no siempre te van a dar la razón, siempre a la otra parte a la que se la den, pues siempre alguien tendrá esa sensación de injusticia. Yo confío mucho en la sociedad y yo creo que al final las democracias funcionan de manera homeopática y a sí mismas se van como purificando y se van dando medicinas de sí mismas para continuar evolucionando. Natalia, te agradezco mucho estos minutos y perdón por por cortar el veraneo y la playa. Nada, yo encantada de hablar con vosotros. Muchas Un gracias. saludo. Muchísimas Era gracias. Natalia Velilla desde Alicante, licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales.